Me casé muy joven con un tipo mujeriego. No lo quería aceptar porque como buena ilusa creí que me había casado con un hombre que solo tenía ojos para mí. El inicio de la relación fue perfecto. Ambos jóvenes con muchos sueños, pero rápido empezaron las señales que estaban equivocadas. Cuando quedé embarazada de mi primer hijo, recuerdo que un día llegó a donde vivíamos una jovencita preguntando por mi esposo. Le dije que no estaba y que qué quería, y ella me respondió que buscaba a Jacinto, que le había dicho que vivía por acá cerca. Era evidentemente que la niña estaba buscando a su enamorado. Yo le dije que era su esposa y ella sorprendida me dijo que no sabía que era casado. Y bueno, como esa situación, varias veces de diferentes formas. Cuando yo le reclamaba a Jacinto que me respetara, él siempre me decía que esas mujeres estaban locas y que no era cierto nada. Pasaron varios años, nos mudamos de ciudad y después de que nació nuestro segundo hijo, las cosas seguían igual. En una ocasión hasta empezaron a pasar cosas extrañas. Sonaba el techo muy fuerte de la casa donde vivíamos y yo un día le dije a mi hermano que me ayudara a ver qué era lo que pasaba. Cuando fuimos a revisar había un muñeco con alfileres y unos calzoncillos de Jacinto con muchas otras cosas. Comprendimos que les estaba haciendo brujería, o mejor dicho, nos estaban haciendo porque cuando pasan estas cosas afectan a toda la familia. Y eso es lo que no entiende esta clase de hombres. Sus conductas dañan y destrozan no solo un matrimonio, sino una familia completa, incluyendo por supuesto a sus hijos, que dicen supuestamente amar. Bueno, después de esta situación, Jacinto ya se estaba quedando sin excusas y empezó a decir que las mujeres lo perseguían y no sabían qué hacer. Yo muchas veces pensé en irme con mis hijos, discutía mucho con él, le pedía que solucionáramos las cosas lo mejor que se podía para el bienestar de los niños, pero él siempre decía que no quería, nunca estar sin mí y nuestros hijos. También debo decir que era un hombre trabajador, emprendedor, sin miedo a fracasar y por eso aprendía de muchas cosas y hacía muchos negocios. Nunca nos faltó nada, al contrario, vivíamos económicamente muy bien. En algunas ocasiones también era agresivo, pero lo solucionaba con regalos para mí y sus hijos. Después de la última discusión por el tema de brujería, hubo un espacio de tiempo tranquilo. Imagino que se dio cuenta que estaba llegando muy lejos y yo quedé en embarazo del tercer hijo. Vivía muy ocupada con la crianza y Jacinto empezó a dedicarse a la siembra de arroz, así que duraba varios días sin llegar a la casa. La situación se empezó a complicar por tanta ausencia de él, así que decidimos mejor vivir más cerca de la finca donde se tenían los cultivos. Sin embargo, la situación no mejoró y él seguía sin llegar a la casa por varios días, incluso semanas. Como mujer dedicada al hogar asumía mi rol, pero también me sentía sola, luchando y enfrentando todo. Si le reclamaba, Jacinto me decía que por su trabajo era que vivíamos bien y yo como desde tan joven me había dedicado a las cosas del hogar, no había ni pensado en desarrollarme como profesional, aunque lo anhelaba. Yo presentía su infidelidad porque los hombres cambian cuando están en esas andanzas. No era muy difícil descifrarlo, pero yo estaba en una posición que no sabía qué hacer. Cuando uno está con niños pequeños se encuentra muy vulnerable y si antes era arriesgada, ahora con hijos lo pensaba dos veces, sobre todo porque enfrentar la vida de separada y con hijos lo veía muy desafiante. Soporté muchos años de problemas, de infidelidades, maltratos, reclamos, pero en medio de todo eso, cuando los niños ya estaban en la etapa escolar, empecé a estudiar y eso me ayudó a valorarme y sentir una ilusión por algo. Me enfoqué en graduarme y luego tal vez conseguir un trabajo. Cuando estaba terminando mi estudio, me enteré de que estaba embarazada de mi cuarto hijo. Sí, lo sé. Muchas mujeres acá me crucificarán, pero para ser honesta, yo pensé que ya no podía quedar en embarazo. Ya estaba llegando a los 40 y nunca me imaginé que fuera una posibilidad. De todas formas, aunque al principio me dio temor por las circunstancias, lo enfrenté con alegría, pues siempre he creído que es un milagro la vida. Cuando se lo conté a Jacinto, se alegró, pero siguió con su vida y yo me sentía muy bien. Me sentía con todas las fuerzas y logré hacer las prácticas y graduarme con excelentes calificaciones. Decidí tener a mi hija en otra ciudad donde tenía un familiar que iba a estar pendiente de mí, así que así fue y rápidamente volví a casa para estar con todos. Mientras Jacinto seguía muy ocupado,
Meses después me enteré de que estaba ocupado porque tenía otro bebé de la misma edad. Fue muy doloroso enterarme de eso, pero en esta ocasión ya no había mucho por hacer. Yo estaba en posparto, más vulnerable que otras veces, y ya prácticamente Jacinto no vivía en la casa. También su cualidad de ser un proveedor generoso cambió radicalmente y ahora cada peso que daba era como una deuda. Nos echaba en cara todo. La situación estaba insoportable, insostenible. Y eso sí debía sumarse que la joyita de suegra que me tocó se le dio por llamarme todos los días para amargarme la vida. Duró así un par de días hasta que un día se atrevió a decirme que yo era una descarada por tener tantos hijos, que cómo se le había ocurrido volver a quedar en embarazo, y hasta ahí le permití. Le dije que jamás me volviera a llamar y que eso era un problema mío y no de ella, y que en vez de juzgarme debería ser parte de la solución, pero que solo estaba ahí para prender el fuego. Fue una suegra que nunca me quiso, hablaba mal de mí siempre, así que la relación ya estaba dañada desde hace mucho. Bueno, con todo, yo seguí con mi objetivo de conseguir un trabajo y lo conseguí. No solucionaba todo lo que necesitábamos, pero para empezar estaba muy bien. Un día, la amante de Jacinto se atrevió a contactar a uno de mis hijos, le contó su versión y por supuesto mi hijo quedó realmente mal, pues no podía creer que tuviera un papá tan mentiroso. Yo, por más que supiera todo lo que era capaz de hacer, procuraba no hablar mal de su papá, pero lo inevitable pasó y todos mis hijos empezaron a descubrir en lo que se había convertido su papá. Nos abandonó por otra familia. Ahora entendíamos por qué ya no le alcanzaba el dinero, pues sostener a dos familias es cosa seria. Y además, porque sostener esa clase de mentiras requiere de un desgaste mental tenaz. Lo siguiente que hice fue pedir el divorcio, ya no podía sostener una relación tan dañina como esa, por el bien de mis hijos y el propio. Mi salud mental estaba en riesgo con tanta carga emocional y la respuesta fue que no era necesario, que eso es solo el papel, que de todas formas ya no pensaba en volver a la casa, que me quedaría tranquila, que no lo vería más. Siguió dando para más gastos, pero sí o sí yo debía trabajar para lograr cubrir todo. Acá todos resultamos afectados. Sin embargo, creo que la más afectada fue mi hija menor, que desde tan pequeña vivió conmigo la ausencia y el dolor de su padre por completo. También es cierto que cuando un papá es de ese calibre, pues lo que aparenta ser malo resulta ser lo mejor para el bienestar de todos. Mi mamá en todo este caminar siempre me acompañó de lejos, porque ella tenía su trabajo y vivía en otra ciudad. Mis hermanos me visitaban y sabían de todos los problemas y en muchas ocasiones pelearon con Jacinto, pero yo trataba al máximo de evitar todos esos conflictos. Por esa razón decidí buscar apoyo en la oración donde me refugio cuando estoy muy cansada y agotada, cuando siento que no tengo más fuerzas. Me quedé sola, ya mis hijos crecieron e hicieron sus vidas. Yo sigo asumiendo las consecuencias de tal vez no tomar acción cuando era evidente que ese hombre no me amaba, tal vez de no darme mi lugar, tal vez de no creer en mí. Si quieren saber qué pasó con Jacinto, pues también está solo y ahora es un viejo amargado. La vida nos pasa factura a todos, cada uno asumiendo lo que hizo mal. Yo, aunque estoy sola, estoy tranquila, vivo más cerca de mi mamá y algunos de mis hijos. Tengo un trabajo que me da todo lo que necesito y me aferro a mi creador que seca mis lágrimas cuando no las puedo detener.